La Habana vivió horas de intensa emoción cuando se supo que en la ciudad deportiva había descendido un extraño aparato conocido como disco volador. Muy buenos días, tardes o noches, mi gente linda de YouTube. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Miren esto, miren esto. Se dan cuenta cuando yo digo que aquí el clima es una locura. Hasta los otros días había tremendo sol y el día que decido salir a grabar, llovedera total. Pero bueno, como se pueden estar dando cuenta, nos estamos acercando al destino, al objetivo del video del día de hoy, que es hablar sobre la ciudad deportiva. Y ahí la ven. Este video, como vamos a hacer mucha historia sobre toda esta edificación que se construyó en los años 50, lo voy a incluir como el sexto episodio de una sección que les ha gustado muchísimo a ustedes, que es la sección 50 Inside, que voy a aprovechar para darle muchas gracias por toda la acogida que ha recibido esta sección en el canal. Qué oscuro se está viendo esto. Y nada, acomódense y disfruten del video. El Coliseo de la Ciudad Deportiva, clasificado como una de las obras de mayor relevancia de la ingeniería civil cubana, construido en 1957, se encuentra ubicado en la intersección de las avenidas Boyeros y Villa Blanca, en el municipio Cerro, en La Habana, Cuba, en cuya instalación está la sede del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, mejor conocido como el INDER, así como se realizan importantes actividades deportivas y recreativas nacionales y también internacionales. La Ciudad Deportiva es un gran complejo deportivo que incluye, aparte de recinto techado conocido como Coliseo, terrenos de béisbol, softball, fútbol, atletismo y baloncesto. Bueno, se ve esto un poco oscuro, pero ustedes saben que a mí la lluvia ni me detiene. Y se me olvidó decirles que si quieren consumir más contenido, los invito a que se suscriban, que le den like al video desde ahora y que lo compartan. Ahora sí vamos a entrar. La instalación fue inaugurada justamente el 26 de febrero de 1958. Así que a unos días de haber publicado este video, digamos que esta instalación está de aniversario. Este complejo deportivo se construyó en unas 26 hectáreas en el área limitada por la Villa Blanca, la avenida de Rancho Boyeros, Santa Catalina y Primeyes. En estos campos se previó construir un estadio olímpico, 4 campos de tenis, gimnasio, piscina olímpica, piscina de clavado y un bello palacio para los deportes o coliseo, para sustituir al que se demolió. También se programó construir 4 campos de béisbol, 1 de softball, pistas de carreras, 3 campos de baloncestos y voleibol, canchas de handball y squash, lo que no se cumplió totalmente. Yo realmente, déjenme decirles que no sé cómo funciona esto ya, si hay que entrar con permiso o algo, pero yo siempre veo gente aquí jugando fútbol, haciendo ejercicio, ejercitándose, y no tienen nada que ver con ser un deportista, ¿no? Y por eso yo entré por ir para allá sin ningún tipo de problema. Ahora me estoy acercando a los típicos, digamos, aparatos que hay casi siempre en todos los parques para uno hacer ejercicio. De hecho, justamente en esta zona fue donde se llevaron a cabo los conciertos más épicos que se han realizado en esta ciudad deportiva, y para mí el más icónico fue el de los Rolling Stones. La legendaria banda de rock británica The Rolling Stones tocó el viernes 25 de marzo de 2016 por primera vez en La Habana, Cuba. El líder de la banda, Mick Jagger, abrió el concierto gratuito con unas palabras en español frente a decenas de miles de fans. Los seguidores comenzaron a reunirse unas 18 horas antes del inicio del concierto, incluyendo cubanos llegados de todas partes de la isla. Para poner en marcha el espectáculo, la banda británica trasladó a Cuba 61 contenedores con unas 500 toneladas de escenografía, altavoces, luces y pantallas de video. The Stones abrieron el concierto con su éxito Jumping Jack Flash. La siguiente pieza que interpretaron, entre otras muchas más de su amplia discografía, fue It's Only Rock and Roll, cuyo estribillo But I Like It fue coreado por la multitud. Hablando un poco sobre el Coliseo, se comenzó a construir en el mes de noviembre de 1952. Es un edificio de planta circular de 20.000 metros cuadrados construido de hormigón, que además cuenta con 103.2 metros de diámetro exterior y está situado en la confluencia de la Vía Blanca y la avenida de Rancho Boyeros. Se sustenta en 48 columnas distribuidas en 2 círculos concéntricos de 24 columnas cada uno. El círculo interior tiene 62.8 metros de diámetro y el exterior 88.30. La capacidad del edificio es de 15.000 personas y uno de sus aspectos más notables
notables lo constituye el sistema de salida que está previo para que en 5 minutos puedan abandonarlos todos los asistentes. El domo o cúpula de 95 metros tiene como característica muy moderna la presencia de tejas translúcidas que permiten el paso de la luz solar, cuyos rayos caen sobre el tabloncillo desmontable de singular calidad, donde se realizan múltiples eventos deportivos y recreativos. De casualidad, en algún momento has pasado por esta instalación y te has tropezado en su andar con una estatua que al menos a mí me llamó mucho la atención, que tiene como nombre estatua La Meta. En la parte delantera sobre el jardín hay una estatua de bronce de una mujer desnuda corriendo con los brazos abiertos, obra titulada La Meta del escultor Fernando Boada Martín, realizada entre 1936 a 1937. La misma permaneció 50 años en silencio sin que se conociera el nombre de la modelo, por existir un acuerdo entre el escultor y el padre de la joven de conversar el secreto de la identidad de Edna Ambrosio Cusa. Agregó algunos rasgos del rostro de la esposa y en el traslado de la escultura sufrió rotura de los brazos y el artista le solicitó a la ya desaparecida atleta Alejandrina Herrera posara para rehacerlos. En 1987, hija de Edna, no pudo aguantar más a las diferentes leyendas contadas delante de ella sobre la estatua y decidió revelar la identidad, y fue publicada en el diario Juventud Rebelde en el mes de abril de ese mismo año. Bueno, miren, este es el lugar de la ciudad deportiva en el cual me encuentro ahora mismo. Este lugar en específico, déjenme coger por allá para entrar por allá. Lo cogían los jóvenes, principalmente los otaku, saben, que ven series anime y que juegan videojuegos y tal, para hacer sus juntamentas, saben, sus, por así decirlo, sus reuniones. Y aquí, precisamente en este local y en este que ven hacia acá, compartían sus cartas de Yu-Gi-Oh, jugaban videojuegos, intercambiaban videojuegos, también se vendían póster, cartas, juegos, consolas, de todo. Bueno, de hecho, miren, aquí hay una serie muy reconocida de Netflix, se las recomiendo si no la han visto. En esta zona se hacía esto. Ahora, en esta, que no sé si habrá gente ahí, la gente viene a jugar fútbol principalmente todos los fines de semana. Aquí tienen una mejor vista del estadio de pelota, el estadio de fútbol, porque creo que aquí hay varios estadios de fútbol y verdaderamente escogimos un mal día para ver. Me gustaría haber venido un fin de semana, que es cuando esto está repleto de gente, para que vean la cantidad de personas que hay vendiendo Atari, cartas, consolas, juegos, todo eso que tiene que ver con ese mundo de los videojuegos y del anime y el manga y todo eso, se hace aquí de una manera muy saludable. Y si en algún momento no han visitado esta zona de la ciudad deportiva, los invito a que un fin de semana vengan a hacerlo. Vienen aquí a jugar cartas, tanto jóvenes, adultos, mujeres, niños, todas las edades. A divertirse, a jugar Atari, a intercambiar las mismas cartas, entretenerse y pasar el tiempo, por lo menos los sábados y los domingos. Compartir con mis amistades, jugar, intercambiar, competir entre nosotros, divertirnos. Conocer amistades nuevas, gente de otras provincias, ¿viste? Que vienen aquí incluso a jugar. Porque es un entretenimiento barato, que con $1 ya tú haces un día, ¿me entiendes? Ya puedes jugar contra cualquiera y son una pila de gente para jugar y entretiene el día entero. Aquí se juega hasta las 4 de la tarde. Esto como tal fue porque estuvimos en varios parques jugando y tuvimos que irnos ahí por serie de cosas, que estábamos en mal lugar, en un lugar público, en un lugar turístico, y no se podía jugar Yu-Gi. Y aquí llevamos un promedio de casi 6 años. Las cartas entran a Cuba con método de las mismas personas que viajan, que nosotros se las pedimos, las encargamos. A quien que tenga una familia allá con una cuenta, las mismas compramos en eBay, que en Amazon, que en otra página web donde se pueda comprar cartas de Yu-Gi. Se juega un poco falso porque no tenemos las posibilidades allá de poder conseguir todas las cartas. Allá salen y tienen unos precios que millones de veces no podemos adquirirlos hasta que la carta no baje. O no tenemos personas allá que podamos comprarla. Online podemos jugar. En los diferentes puntos de wifi donde abrieron la wifi aquí, podemos jugar online. Inclusive sacaron un Yu-Gi que se llama Yu-Gi Móvil, que se puede jugar de teléfono a teléfono. Ya podemos conectarnos y en vez de estar jugando solo en cartas, se puede jugar con los mismos teléfonos y tenemos todas las cartas para jugar. Tenemos que estar acá adentro, no tenemos la posibilidad de poder compartir ideas con otra persona y poder jugar porque todavía la wifi no llega al alcance de todo el mundo. No es lo mismo jugar directo, jugar con la carta, ¿me entiendes? Propio como tal, con el material, que en el teléfono. Esto es otra vía, pero no es lo mismo, la experiencia no es igual.
porque lo más entretenido es jugar aquí. Tú reunirte con las personas, ver a las personas de frente, ¿me entiendes? La expresión, eso es muy útil a la hora de jugar. No es lo mismo que a través de un móvil o de una computadora, que tú estás fresco y no estás en la presión del juego. A lo mejor no el espacio, a lo mejor el lugar sí desaparezca y encontremos algún lugar más cómodo, pero ahora hasta aquí hemos estado bien. En este punto del video ya es necesario aclararles por qué el título del mismo, Aliens en Cuba. Ahora mismo vamos a darles respuesta a esta curiosidad. Es necesario entender que en aquel entonces, en los años 50 en Cuba, había muchas fechas significativas que se tenían en cuenta, como es el caso del famoso Día de los Inocentes, 28 de diciembre. Para aquel entonces, la broma más recordada en Cuba fue el 28 de diciembre de 1954, cuando el director y productor Joaquín M. Condal y todo el equipo del programa semanal Mi Esposo Favorito pusieron un falso platillo volador en La Habana y todo el mundo se lo creyó. Haciendo un poco de énfasis en esta historia, le comento que la policía y el ejército rodearon la zona una vez ocurrido esto, armados hasta con ametralladoras de trípodes. Los bomberos se alistaron para sofocar cualquier incendio extraterrestre, pero ninguno de aquellos, a decir verdad, tenía coraje para acercarse al objeto, pues cada vez que alguien lo hacía, desde su interior salían unos chorros de humo y sonidos extraños e infernales. Y el lugar comenzó a llenarse de curiosos que no entendían lo que ocurría e incluso daban credibilidad a la presencia de un objeto volador no identificado. Ya por la tarde, cuando la cosa comenzó a ponerse un poco mala para los tripulantes de aquella nave espacial, Condal, ubicado a unos 200 metros en un equipo de control remoto, ordenó abrir la portezuela superior de la nave, plateada y brillante. De su interior comenzaron a salir los marcianos, que eran nada más y nada menos que Rosita Fornés y su esposo Armando Bianchi, el gordo Rogerio Hernández, Herminia de la Fuente y la escultural Marta Vélez, conocida como la Meneito, por sus bailes como modelo de la cerveza Cristal, patrocinadora oficial de aquella broma. La Habana vivió horas de intensa emoción cuando se supo que en la ciudad deportiva había descendido un extraño aparato conocido como disco volador. La policía y los bomberos establecen rígida custodia del platillo mientras centenares de personas arriban al lugar. La expectación sigue en aumento cuando se riega por toda la República la extraordinaria noticia. Resulta ya imposible contener al público. La policía se decide al abordaje de la extraña nave interplanetaria. Llega el momento culminante, cuando del mismo salen populares artistas de la televisión. Se trataba de revivir la tradicional broma del Día de los Santos Inocentes. Ricacha, 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 así llaman el mar, cha, 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 cha. De un platillo volador, todos bajaron bailando y uno gozando, rascando un guiro televisor. Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando. Y de esta manera tan alienígena damos por concluido el video por el día de hoy. Espero que les haya gustado y hayan aprendido algo nuevo. Ya saben que pueden apoyarme suscribiéndose al canal, compartiendo el video, dándole like y comentándolo. Los quiero muchísimo. Recuerden que nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Yo soy Yonex y esto fue Dose, pura vida.